Saludo muy especial, profesor Luis Carlos, en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Antes de empezar con mi exposición, quiero agradecerle por todas estas enseñanzas tan especiales que nos ha compartido. De verdad que para mí han sido una tremenda bendición, ya que me han llevado a reflexionar, a pedirle perdón a Dios por muchas cosas que no he estado haciendo, a decirle al Señor que me ayude a quitar de mi vida cosas que no están siendo agradables a Él. Así que muchas gracias, profesor, por dejarse usar del Señor de esa manera tan especial. Mi oración a Dios es que siempre lo bendiga y le dé mucha más sabiduría a la que ya tiene. Quiero entonces también pues como hacer un pequeño eh, análisis de lo que ha sido esta materia de profetas del siglo VIII. De verdad que para mí pues como lo he dicho ha sido una gran bendición porque conocer también entonces la historia de Israel en el siglo VIII, esa agitación política, económica, religiosa y social, pues es importante saber por qué estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo. También cuando analizamos la historia de Israel en el siglo VIII a.C., se debe obligatoriamente entonces resaltar el surgimiento del llamado profetismo clásico o profetas escritos. Dicho siglo recibió el testimonio y presencia de 4 profetas, como lo fueron Amós y Oseas en el reino del norte e Isaías y Miqueas en el reino del sur. Es a través entonces de estos libros y de estos profetas que nosotros tomamos conciencia de las profundas desigualdades sociales vividas en este siglo en ambos reinos, ¿cierto? Entonces de allí es donde nosotros encontramos pues todas estas grandes cosas que vivió el pueblo de Israel y también miramos cómo Dios levantó a estos profetas para que ellos entonces confrontaran al rey, confrontaran al pueblo en cuanto a todas aquellas cosas que estaban haciendo que no eran agradables ante Dios. También me parece muy importante pues esta materia porque en mi parte pues me lleva a comprender qué es lo que significa el profeta, qué es el profeta en sí, porque a veces tenemos una definición de profeta como solamente aquel que vaticina el futuro y ya solamente aquel que tiene visiones de lo que ha de venir, pero vemos entonces a través de esta enseñanza que el profeta es alguien que está puesto por Dios para predicar la palabra de Dios, para que haga volver al pueblo al camino verdadero. Entonces es importante también esa parte. Otra cosa que aprendo en esta materia es que cuál es la misión que el profeta tiene, ¿cierto? El anunciar, el denunciar y el renunciar son cosas bien importantes. Entonces, y qué es lo que mueve al profeta a ir a predicar la palabra de Dios. Como decíamos, pues uno de los significados es que es bullir, hervir, ¿cierto? Y que qué es lo que a nosotros nos mueve a predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Que no solamente debemos enfocarnos en la parte litúrgica, sino que también debemos de ir en contra de todas aquellas cosas que están dañando nuestro planeta. El profe nos decía también que ir en contra de los alimentos transgénicos, de ir en contra también de la injusticia social, de ir en contra también de la deforestación, del mal uso de los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales, que hoy vemos que hay un daño en nuestro mundo por toda la explotación que están haciendo. Entonces es importante también tener esa parte, ¿cierto? Entonces, esto era algo como un poquito pues de lo que yo quería hablar de lo que hemos aprendido. Otra de las cosas que a mí me llaman la atención es acerca de lo del profeta verdadero, el profeta falso. Lamentablemente, pues en todos los tiempos han habido profetas falsos, como nos dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Como nos decía usted, profesor, que a veces nosotros nos dedicamos a mirar afuera para ver si X o Y líder es un profeta verdadero o es falso, pero nunca nos detenemos a mirar hacia adentro, a mirar hacia nosotros mismos, a ver si nosotros en sí no estamos siendo profetas falsos, porque también hay que tener en cuenta eso, que el profeta falso no estaba fuera del pueblo, el profeta falso no estaba fuera de la iglesia, el profeta falso estaba dentro del pueblo y dentro de la iglesia. Por eso dice que se levantarán entre vosotros, ¿cierto? Falsos profetas y falsos maestros. Entonces hay que tener esa parte pues también bien clara. Mirar también entonces algo que me llama la atención es cómo se refirieron los profetas verdaderos a los profetas falsos, o sea, los llama necios, o sea, capítulo 9, versículo 7 dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande de odio. Entonces mire cómo allí también se le llama, Oseas llama a los profetas falsos necios. Isaías dice que el profeta y el sacerdote se desviaron por el licor. Isaías 28:7 dice, pero también estos erraron como el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el viento, se aturdieron como con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Entonces allí vemos que se están dejando llevar por el licor, ¿cierto? Miqueas les acusa de hacer errar al pueblo. Miqueas 3:5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Jeremías se refiere a ellos con tonos duros. Jeremías 6:3 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Allí les llama avariciosos y engañadores. Y dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías 23:11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Allí les llama impíos y dice, aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Versículo 12 dice, por tanto su camino será como resbaladero, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Entonces está hablando allí de ese mal que ellos están haciendo. También dice el verso 14, y a los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios, andaban en mentira, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y dice el verso 15, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. En Ezequiel 13:3 dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos, allí les llama insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron los profetas, oh Israel. También verso 6 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no les envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Entonces allí también le está pues refiriéndose a ellos de esta manera. El verso 10 dice, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo. Entonces miramos cómo se refieren los profetas verdaderos a estos falsos profetas en estos tonos tan fuertes. Otra de las cosas es las características del verdadero profeta y el profeta falso. El verdadero profeta se diferencia del profeta falso porque el verdadero profeta
predica la palabra que Dios le da, mientras que el profeta falso se deja llevar por la adivinación. En Deuteronomio capítulo 18, verso 9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces el verdadero profeta no practicaba la adivinación, pero el falso profeta sí lo hacía. Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño en su corazón, os profetizan. Miqueas 3:7 dice, serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos eh, cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Ezequiel 12:24, porque no habrá más visión vana, ni habrá más adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Los profetas falsos predicaban basados en adivinación, los profetas verdaderos predicaban la palabra que Dios les daba a través del estudio, a través de la revelación, a través del éxtasis. Esa era la palabra que ellos predicaban. Otra de las características es el carácter del mensaje, ¿cierto? Los falsos profetas proferían mensajes que fermentaban los gustos y los antojos del pueblo, o sea, les hablaban palabras bonitas, palabras agradables, lo que ellos querían escuchar. Por ejemplo, el caso de los 400 profetas que habla Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 5, dice, entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey. Esa era la palabra agradable para el rey que él quería escuchar, que iban a obtener la victoria, ¿cierto? Jeremías 8:11 dice, y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y paz no hay. Era lo que proclamaban para el pueblo, no, viene la paz, viene la prosperidad, viene la bendición, cuando eso no era lo que venía, sino que lo que iba a venir era el juicio porque estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, pero los falsos profetas estaban hablando palabras de paz. Ezequiel 13:10 dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Segunda de Crónicas 18:6 nos habla de que se pregunta por un profeta de Jehová. Dice, pero Josafá dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y la respuesta del rey fue, el rey de Israel respondió a Josafá, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. Mire, el rey aborrecía a este profeta. ¿Por qué? Dice, porque nunca me profetiza cosa buena, sino que siempre, cosa buena, sino siempre el mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y él respondió, Josafá, no hable así el rey, ¿cierto? Y el mensajero que había, el verso 12 dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas, ¿cierto? Eso es lo que anunciaban los falsos profetas, cosas buenas. Dice, yo pues te ruego que tus palabras sean como la de uno de ellos, que hables el bien, ¿cierto? Porque a ellos les gustaba era escuchar palabras buenas, pero el verdadero profeta habla lo que tiene que hablar, ¿cierto? Dice el verso 13, dijo Micaías, vive Jehová que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey, ¿cierto? Entonces el verdadero profeta se caracteriza porque habla lo que tiene que hablar, sea
sea palabra de juicio o sea palabra de paz. Si Dios le da palabra de paz, pues eso habla. Pero si Dios le habla palabra de juicio, eso también habla, ¿cierto? No habla lo que el hombre quiere oír, sino lo que Dios le da que hable. Otra característica es el carácter del profeta, ¿cierto? Porque no solamente es importante el mensaje del profeta, sino que también es importante el carácter personal. Al inicio hablábamos cómo los verdaderos profetas se referían a los falsos profetas, que había engaño, mentiras, borracheras, pretensiones de ser lo que no eran y que hablaban de parte de Dios cuando Dios no les había enviado, ¿cierto? Miqueas capítulo 3, verso 11 dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre vosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Eso hacían los falsos profetas, ¿cierto? Los falsos profetas, el carácter de ellos no era un carácter de bondad, no era un carácter de verdadera misericordia, sino que estaban enfocados en las ganancias deshonestas. A ellos no les importaban las personas, les importaba era el dinero, eso era lo que a ellos les importaba. Pero el profeta verdadero vive una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de misericordia, una vida alejada de lo malo, una vida de justicia, una vida que va en contra del pecado, como dijo el mismo Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Un verdadero profeta se aparta del mal para poder proclamar el mensaje con toda autoridad, ¿cierto? También otra cuarta característica es la disposición de afrontar la dificultad. El verdadero profeta está dispuesto a sufrir y a negarse a sí mismo por causa de Dios y de su mensaje. El verdadero profeta es rechazado, perseguido, odiado, marginado, inclusive muerto, ¿cierto? El apóstol Pablo dice: salvo que el Espíritu Santo me da testimonio por todas partes que me esperan prisiones y cárceles. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera del ministerio que recibí del Señor. Así que el verdadero profeta está dispuesto a afrontar las dificultades que se le vengan, así sea entregar su propia vida, pero él lo hace, cosa que no hacen los falsos profetas, porque los falsos profetas no están dispuestos a esto, porque ellos anhelan es una vida cómoda, ellos anhelan es fomentar los antojos de algún rey, ¿cierto? En Primera de Reyes 22-26 dice: entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel y mátenle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oí pueblos todos. ¿Cierto? Entonces miramos cómo a Micaías no le importó, aunque le han dicho que hablara el bien, él no habló el bien, él habló lo que tenía que hablar y le dijo al rey que no subiera porque iba a morir, ¿cierto? Y aunque esto le costó ir a la cárcel, a él no le importó ir a la cárcel, ¿cierto? Entonces es importante eso. Jeremías 38:3 dice: así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomarán. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en la ciudad, y las manos de de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Mire cómo por Jeremías entonces hablar la palabra que Dios le había dado. Le dijeron que tenían que matarlo, pero a ellos no les importó eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando la palabra de parte de Dios. Otra de las cuestiones entre el profeta falso y el profeta verdadero es que el mensaje del profeta verdadero es un mensaje que está en consonancia con la ley de Dios y con los mensajes de otros profetas verdaderos, ¿cierto? Que estaban proclamando en ese momento. No hay una contradicción entre sus profecías, sino que hay una armonía, ¿cierto? Entonces es importante también esa parte de saber que hay una armonía en el mensaje de los profetas, no se contradicen el uno al otro, ¿cierto?
otra de las cosas también es el cumplimiento de ese mensaje que proclama el profeta. El profeta verdadero dice un mensaje que se cumple, no tanto a futuro, sino inmediatamente también. Deuteronomio 18:21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos si el profeta hablar en nombre de Jehová? Y dice, y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera esa palabra que Jehová no habló, con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él, ¿cierto? El falso profeta entonces habla una palabra que no se cumple, mas el verdadero profeta habla una palabra que se cumple, ¿cierto? Una palabra que se cumple. Entonces es importante tener esta cuestión en mente porque todo se va dando conforme a lo que los profetas dicen en su palabra, porque nunca ellos, la palabra que ellos dijeron no quedó en el aire, sino que Dios respaldaba esa palabra y esa palabra se cumplía. Entonces es importante también y mirar esos tres aspectos que nos decía usted, profesor, en el aspecto histórico, el aspecto ético y el aspecto teológico, que también entonces nos hablan de un verdadero profeta, ¿cierto? El verdadero profeta se basa por esos tres aspectos que son muy importantes también. Otra de las cosas que también hay que agregar acá es que el verdadero profeta habla a los demás para edificarlos, para animarlos, para consolarlos, ¿cierto? Pero también así como para reprensión y juicio, para que se convierta, ¿cierto? Entonces ese es el ministerio que nosotros tenemos que ejercer con eficacia, ¿cierto? Dedicar un mensaje que va de acuerdo a lo que realmente está establecido en la palabra de Dios. Entonces es imprescindible también que el profeta debe de haber sido llamado por Dios, ¿cierto? El profeta no puede tomar esa posición por sí mismo, no, el profeta tiene que ser llamado por Dios, recibir un mensaje de parte de Dios para transmitirlo a su pueblo, no profesionalizarse o institucionalizarse como algunos profetas del Antiguo Testamento. Ese no es el propósito, ¿cierto? Que el profeta se profesionalice, porque ahí también estamos viendo esa parte de un profesionalismo profético. No, no, el profeta recibe un mensaje de parte de Dios para transmitirlo a su pueblo. Que ese mensaje sea relevante para quienes van a recibirlo, adaptado a su tiempo y a sus circunstancias concretas, ¿cierto? Ese mensaje, que ese mensaje sea afín y no sea contradictorio con la revelación ya conocida de Dios, que el mensaje que se dé no contradiga lo que ya Dios ha dicho, que ese mensaje se vea encarnado en la vida del profeta, ¿cierto? Que no solamente sean palabras que él dice y nada más, sino que el profeta también pueda ser uno que vive ese mensaje, ¿cierto? Que vive ese mensaje, que primero tiene la experiencia con Dios y después también entonces la comparta. Entonces es importante esa parte. La iglesia tiene la responsabilidad de examinar lo que se proclama como mensaje de Dios y contrastarlo con lo que ya conoce a través de la presencia de Dios en su vida, ¿cierto? Entonces es importante esa parte, reorientar su vida conforme al mensaje verdaderamente proveniente de Dios. Es importante también pues tener esa parte en cuenta porque hoy lastimosamente pues estamos viendo unos profetas, inclusive yo he escuchado estos días de un predicador muy famoso que decía que él ya no necesitaba la Biblia, que de ahora en adelante no iba a usar la Biblia porque ya Dios le estaba dando una palabra más poderosa que lo que estaba allí escrito en la Biblia, y eso es lamentable, ¿cierto? Eso es lamentable pues ver cómo muchos dejan a un lado la palabra de Dios y no la están poniendo por obra. Entonces es indispensable pues
como mirar todas estas cosas, ¿cierto? Mirar todas estas cosas y replantearnos cómo estamos actuando nosotros, como usted decía, profesor, si somos un profeta verdadero o si no somos un profeta verdadero. Entonces está pues como mi intervención acerca de este video. Reitero nuevamente pues profesor las gracias por todo. Lastimosamente pues me tocó hacer el video solo porque no fue posible, los que me iban a acompañar las dos veces pues no fue posible, pero ahí está, profe, lo que pude hacer. Espero que lo haya hecho bien. De todas maneras, pues que el Señor le bendiga y muchas gracias y bendiciones.